Buenas noches. Ante todos, muy buenas noches al respetable público y muy buenas noches a todo el público que se encuentra en estos momentos en cualquier rincón del país, sea a nivel nacional o a nivel internacional, ¿no? Agradeciendo siempre al Grupo INSUR, Centro de Altos Estudios y Desarrollo Profesional, y al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Huánuco, por esta enorme invitación al suscrito, ¿no? Para poderles humildemente brindar un poco de conocimientos y también afianzar en el tema vial, ¿no? Del país. En esta oportunidad tenemos el curso de Ingeniería de Carreteras y Pavimentos, para lo cual voy a ser bastante concreto, ¿no? En cierta temática y tópico que vamos a realizar el día de hoy concerniente al tema, ¿no? Porque resulta relevante ahondar algunos puntos en cada diapositiva que vamos a ver antes de iniciar el curso. Siempre es bueno cualquier apreciación en base a la experiencia, en base a todos los temas técnicos y normativos, ¿no? Y también administrativos que conllevan a la ingeniería vial, ¿no? Para mí este curso es prácticamente lo engloba la ingeniería vial, la ingeniería de carreteras y pavimentos, ¿no? Bien, un poquito para precisar también sobre qué persona o quién les está brindando el curso, quisiera darles el alcance sobre un poco el file, ¿no? Del expositor, que es mi persona, ¿no? Para ello, bueno, soy el ingeniero civil Jean-Pierre Moscoso, soy colegiado y egresado de la Universidad San Luis Gonzaga. También tengo la experiencia de cátedra de algunas facultades de ingeniería civil de universidades en la cual he dictado, también en institutos tecnológicos, como también ustedes pueden apreciar allí el tenor que también he dictado diversos cursos de mecánica de suelos 1, 2, pavimentos, concreto armado, carreteras, ¿no? Más en el tema, en el ámbito vial. O sea, soy egresado de una maestría en gerencia pública por la Universidad Continental con sede en Lima, ¿no? En la experiencia del sector vial, ¿no? He sido jefe en Provías Nacional Ayacucho por 3 años, más de 3 años, casi 4 años, jefe de supervisión de varios contratos, entre ellos Abratocto, Querobamba, Puquio, Carretera Ayacucho-Andahuaylas. He sido miembro del comité de recepción de obras viales, de rehabilitación y mejoramientos, ¿no? Como la carretera Albrain, Quino a San Francisco, Andahuaylas hacia el aeropuerto de Andahuaylas, etcétera, para Andahuaylas, Pampachiri, Negromayo, también como jefe de supervisión, y etcétera, hacia carreteras Albrain, en que involucra toda en la parte de sierra y selva del país, ¿no? También hemos tenido experiencia en la zonal San Martín, Loreto, como jefe de la zonal, jefe del Provías Nacional, también en carretera varios proyectos, también a nivel de rehabilitación y mejoramiento y mantenimiento de carreteras, ¿no? Como también estuve como inspector del mantenimiento por administración directa de Calzada Sorito Selva Alegre, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una carreterita que también se va hasta la frontera con Colombia, que es Mazán, Bellavista Mazán, ¿no? Ahorita están haciendo el puente Bellavista Nanay, ¿no? En Loreto, los franceses. Entonces, una experiencia como jefe de supervisión también ahí, de varios corredores, ¿no? Tarapoto, Juanjuito, Cachi, ¿no? Que llega hasta Tingo María, de conservación por niveles de servicio y miembro de comité de recepción también en rehabilitación y mejoramiento de carreteras. Estoy ocupado también por poco tiempo como jefe de zona de Huancavelica en Provías Nacional, también como jefe de supervisión, bueno, como supervisor más bien en esta zonal y como asistente de supervisión y también en algunos, como en el Provías descentralizado también trabajé en ICA. También tengo la experiencia de haber realizado trabajos para el sector privado, ¿no? Para empresas constructoras, también para el tema vial, ¿no? El tema vial también como consultor independiente de proyectos, ¿no? De estudios, fichas de acuerdo de Invierte P, ¿no? Lo que antes era el SNIP. Bien. Aquí nosotros vamos hoy día a ahondar en el tema de que la gestión primero va enfocándola en la gestión carretera o la gestión vial a nivel del Perú, cómo estamos, ¿no?
Eh, a ver, quiero empezar por la mala experiencia que hemos tenido y que seguimos teniendo a nivel nacional sobre la situación que se viene dando en nuestro país, ¿no? En el tema vial, ¿no? Básicamente hay casos modelos, ¿no? Lo que no se debe seguir en el tema vial, ¿no? Como tanto ejecutores y como supervisores, ¿no? Como contratistas y supervisores, ¿no? Entonces, el sector transporte es uno de los casos emblemáticos, ¿no? Que por ahí la Contraloría siempre hace sus auditorías, ¿no? Los que antes le llamábamos hallazgos, ¿no? Las famosas desviaciones, ¿no? Los informes de desviaciones o situaciones adversas. En estos momentos, ustedes saben y conocen que la Contraloría está haciendo varios controles concurrentes, ¿no? Que eso es muy positivo porque tú puedes subsanar tu error en el tema vial como contratista y como supervisor, ¿no? Estás a tiempo, ¿no? Te da una recomendación la Contraloría y tú puedes, por un tema de riesgos, subsanar ese error, ¿no? Entonces, el tema va porque el sector, uno de los casos emblemáticos, ¿no? De los malos, de los casos que no debemos seguir, uno de ellos es el mejoramiento de la carretera Chongoyape, Cochabamba, Cajamarca, ¿no? Qué pasó aquí, ¿no? En esta experiencia, ¿no? En esta experiencia, si bien es cierto, aquí el sector, o sea, la entidad, ¿no? Provías Nacional, aprobó el presidente, que ve la red vial nacional, ustedes saben, una experiencia que aprobó el presupuesto un adicional número 7, en donde se incluyó, esto observó la Contraloría, en donde se incluyó la modificación del sistema de explotación de la cantera de Pasamayo, al considerar como material predominante, o sea, predominaba más el material de roca fija, sin tener el sustento técnico, ¿no? Los presupuestos tales, ¿no? Ocasionando que se pague al contrato un exceso, ¿no? Un mayor costo, un sobrecosto de explotación, ¿no? De material para relleno, ¿no? Por más de 5 millones de soles, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros, lo que objeta la Contraloría en el tema vial es que se ha pagado un exceso de material de roca fija sin sustento técnico, ¿no? Considerándola como adicional. ¿Por qué se pagó ese adicional sin tener el sustento técnico del costo de la roca fija? Es lo que está observando la Contraloría, ¿no? Y en esa situación, ahí también, ¿qué más? ¿Qué más? Sin tener el sustento técnico, ¿qué significa? ¿No? Que no se tenía las calicatas, ¿no? El tema estratigráfico, ¿no? El geotécnico, para valorizar los ensayos, las certificaciones de los ensayos, qué pasó con las calibraciones de los equipos para realizar los ensayos, ¿no? En lo que es este material de exceso de roca fija, ¿no? No hubo eso, no se encontró. O sea, que es importante tener presente, ¿no? El tema de la consideración y la mala experiencia para no volver a repetir. Esto también es importante, ¿no? Que el tener presente el registro negativo, ¿no? En el tema vial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros teniendo un registro negativo en el tema vial, ¿no? Si tenemos un registro, ¿no? Si tuviéramos nosotros un registro en el tema vial, si nosotros tuviéramos un registro en el tema vial, aquí, a ver, perdón, a ver, tuviéramos nosotros un registro en el tema vial, aquí tuviéramos el tenor de que ya no volveríamos a cometer los mismos errores, ¿no? Los errores se vienen cometiendo porque no tenemos un vademecum, ¿no? De perfil o de cosas negativas en el sector vial. Tenemos que recurrir a la página de la Contraloría para ver los hallazgos, ¿no? Que existen, pero no es así. Por eso que este es un caso emblemático, ¿no? Además, ¿qué pasó acá en este corredor, ¿no? Provía Nacional aprobó la ampliación de plazo por 24 días, Ingeniero, invocando con... ingeniero, ¿Aló? ¿Sí? sí, la pantalla no está viéndose. ¿Podría A compartir? ver, a ver, a ver, a ver.
A ver, a ver. Estamos a tiempo ahí para solucionar. A ver, a ver. A ver. Y ahora sí, acá y acá se va a apreciar. Ahí solamente se ha apretado una tecla y ahí sí se ve, ¿no? Ahí se ve, se puede Ahí está apreciar, bien, ingeniero. A confirmo. ver, en la Ya, pantalla puede... Sí, sí se se ve había, bien todo. se había apretado ahí el... A ver, o puedo proseguir, ¿verdad? Entonces, entonces, ahí se tiene, en esta casuística, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué más apelaba Contraloría? Que aquí en este corredor, en esta rehabilitación y mejoramiento, se pagó por exceso también casi más en gastos generales, ¿no? Generándose más de 1,5 millones de soles. ¿Por qué? Porque eh, la empresa, no puedo decir de repente el nombre, por ahí está COSAPI, ¿no? Le aprobaron la ampliación de plazo por 24 días, invocando causal, como causal, como causal de atrasos, como causal de atrasos, ¿no? El tema pluviométrico, o sea, la lluvia, ¿no? El índice de lluvia que existía, ¿no? Que existía, este, indicaban, sin tener registros de Cenami, ¿no? Ni de estación pluviométrica, también se valorizó más de 1,5 millones de soles, ¿no? Esa es una mala experiencia, ¿no? En la cual no debemos incurrir, ¿no? Entonces, sustentos fueron basados en recortes o registros de Cenami, pero desfasados, ¿no? Entonces, y muestras saturadas, ¿no? Y no eran válidas para el tema del control, las auditorías que hizo la Contraloría, ¿no? En este corredor, mejoramiento de la carretera Chongoyape, Cochabamba, Cajamarca, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? ¿Qué más encontró? O sea, que al momento cuando el citado tramo fue concluido, ¿no? Para la recepción, ¿no? Con el Provías Nacional hizo la entrega del tramo de vía al concesionario, siendo rechazado. ¿Por qué no? ¿Por qué fue rechazado? Porque solamente se podía intervenir a nivel de mantenimiento. O sea, cuando colapsaba, por ejemplo, había huaicos o derrumbes, no podían intervenir, ¿no? Solamente el mantenimiento, ustedes saben, rutinario es mano de obra, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, pero cuando ocurre un derrumbe ya es una intervención de emergencia, ¿no? Entonces, no, eso no estaba en el contrato, ya se había concluido la partida de emergencia, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando fueron a hacer la visita y control, ¿no? Encontraron ello, que una infinidad de derrumbes que cayeron en esa zona, ¿no? Justo en mal tiempo fueron a hacer su visita de verificación a la Contraloría. Es como el caso, yo les explico, ¿no? En la Quinoa San Francisco, ¿no? En la carretera, un caso similar, ¿no? Ya la Contraloría también en la entrega de la obra de esa carretera, ¿qué pasó? Les hablo por experiencia propia, ¿no? Ahí, el 2015, si más no recuerdan, 2013, quemaron maquinarias, ¿no? A lo largo de esa carretera se pagó al final se pagó más de 500 millones de soles. eh, una obra que debió demorar 1 año y medio, demoró más de 5 años, ¿no? Que desde el 2013 hasta el 2017, ¿no? 2012 e inició hasta el 2017, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió allí? Ocurrió que hubo el tema de adicionales, excesos de ampliaciones de plazo, lo que es lo de siempre, ¿no? E incluso movimientos subversivos se presume que quemaron maquinaria de la empresa que estaba, era IXA, ¿no? Un campamento que se llamaba Tutumbaro. ¿Qué más? Que
Presto a ello también ocurrieron, pues la empresa pidió ampliaciones de plazo y por consiguiente adicionales, ¿no? De obras. Cuando tanto es así que cuando se recepcionó la obra, se recepcionó con derrumbes y todo, ¿no? Porque eso ya había excedido el seguro, según la Contraloría, ya llegó a su techo, a su tope, los adicionales, ¿no? Entonces ya no se aprobaron los más adicionales. Entonces la Contraloría recomendó ya no aprobar adicionales como emergencias de eliminación de derrumbes, de pasivos ambientales, ¿no? Otro caso típico es ello, ¿no? Pero en este caso seguimos en la carretera, un caso Chongoyape, Cochabamba, Cajamarca, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que cuando fueron también a ver físicamente algunas cunetas que contemplaron obras de arte o de drenaje complementarias, en el papel, en el expediente estaban, pero cuando fueron a cotejar físicamente no estaban, ¿no? Entonces, ¿qué alegaron? Que vino digamos, la quebrada, abrió un huaico fuerte y se llevó, ¿no? Con todo la parte de las cunetas, las que en el proyecto, en el expediente, entre comillas, estaban, pero cuando fueron a verificar no estaban, ¿no? ¿Y en qué concluyó esto? Con un informe de auditoría del órgano de control, que es la Contraloría, con responsabilidad penal, ¿no? Y esto sucede a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? O sea, en el tema vial hay que tener bastante cuidado, tanto en movimiento de tierras, que es explanaciones, y que es en cantidad de volumen, porque ahí está, como se dice el contratista, la pulpa, y también hay que tener cuidado en lo que concierne a lo que es el drenaje, ¿no? El drenaje también es muy importante, porque allí también ahí están las obras de arte, los pontones, ahí también los ensayos en la rotura del concreto, el material de relleno, la compactación, ¿no? Cuando se hacen los rellenos para las alcantarillas, todo ese tema, carreteras, te mueve un fuerte presupuesto a nivel de proyectos, de obras, ¿no? Estamos hablando a nivel de obras y de servicios que son mantenimiento. Si tú comparas normalmente un cartel de obra para edificaciones o viviendas versus uno que es de carreteras, estamos hablando, pues, construir un colegio, digamos, un colegio, una institución, ¿no? Pública, estamos hablando en promedio de 5 millones, 7 millones, 10 millones, ¿no? 20, 30 millones, ¿no? A lo mucho, un hospital, 50, 100 millones, ¿no? Pero si hablamos de una carretera que es una obra lineal, estamos hablando, pues, de ya más por el movimiento de tierras, pues ustedes ven en los carteles de obra, ¿no? Obras de 300 millones, 500 millones, ¿no? Por el movimiento de tierras, ¿no? O sea, la responsabilidad es fuerte porque la Contraloría, si ustedes cuando abren ahí y ven megaproyectos, de frente se ven al batacazo, nuestro caso bandera, la carretera interoceánica, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Igual, por eso le pongo ahí supervisión y residencia vial. O sea, engloba eso, ¿no? Por eso que es importante tener en consideración ello. Errores u horrores viales. Errores u horrores viales, así le hemos denominado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener bastante cuidado en el tema clave, para mí vital, por encima de todas las especialidades, sin restarle importancia a hidráulica, a topografía, que me define el emplantillado cada 20 metros y en curva cada 10, ¿no? Que me define todo el eje vial, ¿no? La sección típica, planta y perfil. Y el tema también hidráulico, ¿no? El cotejar los caudales en las cunetas, badenes, etcétera, etcétera, el diseño de alcantarillas, es el tema de suelos. Entonces, es clave, ¿no? Muy aparte también, ¿no? Dejando importante el tema geológico, ¿no? Las fallas geológicas, ya ustedes saben que hay que hacer la zonificación de vulnerabilidad, ¿no? En tu carretera, ¿dónde están las fallas, si hay fallas geológicas, si hay fallas de exudación, si hay fallas también en lo que concierne la piel de cocodrilo, etcétera, fisuras menor a 3 milímetros, entre 1 y 3, etcétera, a milímetros, ¿no? Etcétera, ¿no? Una serie de fallas, deflectometría, hay que medirlas, pero para mí es clave el tema de suelos geotécnico. Un ejemplo muy claro, ¿no? Muy claro que ahí lo puedo evidenciar, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, aquí en este formato de ensayo, en esta certificación de ensayo, en este ensayo que es de densidad de campo, ustedes saben que es
¿Cuál es, a ver, uno de esos errores, ¿no? U horrores que yo le digo, ¿no? Porque esta es la plantilla que sale ya después de haber tipeado, elaborado el trabajo de campo, el cono de arena en este caso. Este es un ejemplo, ¿no? Caso, le digo, un horror, ¿no? En vez de error puede haber, pero los horrores ya más grandes son, el caso es como el que les voy a mencionar, ¿no? Miren, acá hay esto es de ahorita nomás, ¿ah? Estamos hablando de un mantenimiento de una carretera. En los trabajos que se hicieron, es una experiencia propia, estoy hablando, esto es de ahora poco, hace 24 de junio, más de un mes, ya prácticamente estamos hablando de un mes y medio aproximadamente, ahora poco, ¿no? Una emergencia vial que ocurrió, ¿no? Una de mis valorizaciones que la supervisión y el residente de campo, ¿no? Es una desvío Tarma La Merced se llama, ¿no? Chanchamayo, no sé, alguien si conoce por ahí, es un caso real, ¿no? No es un caso de invento, ¿no? Es un caso que, en primer lugar, que el ensayo está desfasado, pues, ¿no? Porque el contrato, el TDR indicaba ahí que los ensayos tienen que hacerse de acuerdo a la norma de ese momento y sus modificatorias, o sea, la modificatoria de este ensayo, ya estamos hablando, si bien es cierto la ASTM de que es suelos, pero aplicado a la norma peruana sería mejor la norma del ensayo de materiales, ¿no? La del 2016 que salió, ¿no? Con esa nosotros hacemos los ensayos a nivel de norma técnica peruana, ¿no? Y en este caso es la MTCE 117, que es para densidad de campo, el cono de arena, ¿se acuerdan, no? Entonces, otro error u horror, cuando nosotros hacemos compactación para alcantarillas, porque esto es bien claro, ¿no? Para alcantarillas, en este caso, fíjense aquí, dice, ¿no? Hoyo número, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan del ensayo de arena, ¿no? Esto es para una residencia y una supervisión, el control. El control que debe existir, el control que debe existir al momento de verificar y de ejecutar una compactación, ¿no? Un relleno, una compactación para colocación de una alcantarilla. Uno de los casos que se encuentran siempre en el tema vial, ¿no? En el tema de carretera, ¿no? Y a la vez de pavimento, porque estamos hablando de una verificación y una ejecución. Fíjate que acá se ve medio borroso el peso de la arena y el peso de la arena más frasco y el peso de la arena remanente, ¿no? Más el frasco. Entonces, ¿por qué he incidido en esto? Porque se supone, acá la densidad de la arena, que es casi constante, 1.45 gramos por centímetro cúbico, que el volumen del hoyo, o sea, cuando te acuerdas del ensayo de la densidad del cono, tú escarbas aproximadamente 14 o 15 centímetros por cada nivel de capa de compactación para la alcantarilla, que la capa por lo general es 20 a 30 centímetros. Por cada capa tú haces un ensayo, ¿no? Entonces, a nivel de 30 centímetros o a nivel de 30, estamos hablando de control de ensayo casi a nivel de 6 metros, o sea, hacia abajo, ¿no? Esto se hace, claro, esto se ha hecho de repente, aquí este es un formato de cada 30 centímetros se ha hecho. Cuando se ha llegado al nivel 6 a 6 metros debajo sobre el nivel del terreno natural, a 6 metros, existe una capa de compactación, pero en esa capa te dice que la profundidad es 14 centímetros, como está acá. Si tú te vas a la fórmula, ¿no? Si tú escarbas 14 centímetros, el volumen para esa profundidad, acuérdate que haces la fórmula, ¿no? Área por altura, ¿no? El área de la sección, que es una circunferencia, acuérdate, porque tiene una placa, el cono de arena tiene una placa circular, ¿no? Una placa, cuadrada, con un orificio circular, en la cual, mediante tu ese orificio, lo colocas en el terreno, escarbas 14 a 15 centímetros y te va a salir el volumen de excavación o el volumen del hoyo, que es un volumen de un cilindro, ¿no? Entonces, tú haces área de la sección, ¿cuál es el volumen de un cilindro? El área de la sección, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, el diámetro aproximadamente de esa circunferencia, de esa circunferencia que deja, ¿se acuerdan? Para los que me están viendo, los que están escuchando, ¿se acuerdan que la placa para hacer la densidad de arena tiene un orificio circular, ¿no? De radio aproximadamente 6 pulgadas, 15 centímetros. Estamos hablando con la norma anterior, porque con la nueva norma del 2016, con la ASTMD es 6 pulgadas, adaptada a esto.
Acuérdate que cuando es con la norma técnica peruana, el orificio es 6.5 pulgadas, acuérdate, ¿no? La del 2016, ¿no? La ensayo de materiales MTC 117. Entonces, si tú reemplazas aproximadamente el volumen, ¿no? El volumen del hoyo, ¿no? El área de la sección es 175 centímetros cuadrados aproximadamente. Por la altura que debería ser 14, ¿no? De acuerdo al papel, debe salir aproximadamente 2.500 centímetros cúbicos. Pero ocurre lo siguiente, aquí ya fue corregido esta planilla, pero cuando presentaron en su primera oportunidad, yo les observamos como entidad, ¿no? Porque el contratista te puede colocar cualquier número y hay que revisarlo, y en el laboratorio también, por eso que te digo horror, ¿no? En vez de error, son horrores. Habían colocado volumen, el peso, tú sabes que la densidad sale de dividir, ¿no? Al final, en este caso, la masa sobre volumen, el peso sobre volumen, ¿no? El volumen del hoyo, ¿no? Tiene aproximadamente mínimo, debió ser 2.500 para que el peso que te coloquen sobre el volumen, ¿no? El volumen te salga al final un aproximado de la densidad de la arena, que es 1.45. Lo que había ocurrido es que al final habían colocado datos que no te daban la altura de 14 centímetros, sino que colocaban un peso mucho menor, que era 1.500 gramos, que tú al dividirlo entre la densidad, tú sabes que el peso sobre la densidad te da el volumen, y el volumen del hoyo. Cuando tú calculas volumen es el área de la circunferencia por la altura. Entonces ahí la altura, cuando ingresabas, un ejemplo, el peso de aproximadamente colocaban 1.800, 1.600, si lo dividías haciendo este ejercicio, te iba a salir una altura de 8 centímetros, 7 centímetros, la mitad de lo que dice acá, de 14 centímetros. O sea, hay que revisar bien cómo el tema geotécnico incide. Puedes haber realizado todo en campo, pero al final, ¿quiénes hablan los papeles? Cuando esto tú lo apruebas, o el ejecutante o el contratista te emite, tú estás aceptando como profesional, y el contratista también está proponiendo algo indebido. ¿Por qué? Porque aquí, muy bien, en el proceso constructivo tú lo has hecho bien, pero en el papel queda esto, quiere decir que esto es un mal registro del buen proceso constructivo, como puede suceder a la inversa, ¿no? Entonces hay que revisar bien todo el tema geotécnico, porque puede ocurrir lo que les acabo de explicar, y esto ha ocurrido en varios, tanto proyectos a nivel de mantenimiento, de DEP, de fichas de inversión, ¿no? El tema también de estudios y también de rehabilitación y mejoramiento. Estamos hablando solamente de de compactación, y tú sabes que, mira, para llegar a los 6 metros aquí, han tenido que pasar 18 o 17 formatos anteriores de cada 30, porque 18 por 3 casi son 6 metros. O sea, 18 formatos de cada 30 centímetros, y por cada 30 centímetros tiene que haber pues un ensayo o dos ensayos promedio, se promedian para hallar la densidad de campo, ¿no? Entonces, la máxima densidad seca, ¿no? Que existe en tu terreno para hacer la compactación, ¿no? Igual, ¿no? Las señalizaciones y otros, ¿no? Igualito, ¿no? Y otro, cuando digo otros, me refiero también al tema de seguridad, de señalización, de seguridad vial, ¿no? En este caso también, y de suelos, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo, ¿no? Esto es a nivel ya de un formato, es la misma carretera, si te das cuenta, pero ya el control de ensayo de relleno ya es a 3 metros 30, en la anterior es a 6 metros, igualito, ¿no? El mismo, o sea, ustedes saben que el laboratorio, ellos tienen esto en Excel, han jalado mal seguramente la fórmula y le han puesto un dato en el peso inexacto para que, mira, en todos te tiene que salir aproximadamente la profundidad 14, no necesariamente 14, puede salir 14.5, 15, 13, pero que te salga 7 centímetros, 6 centímetros, 8 centímetros, pues estamos hablando, o hasta 10, 12, y aún así, ¿no? Tiene que acercarse, hay una tolerancia, tú sabes, para arriba y para abajo de 10%, estamos hablando de acá, puede ser 13
puede ser 15, ¿no? Pero en este caso, él propone una profundidad del hoyo de 14 centímetros, que es lo que generalmente, pues esa es la altura que se escarba para hacer el tema de la excavación, para el tema del ensayo de cono de arena, ¿no? En compactación. También acá otro error, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Lo que sucede es la informalidad, ¿no? Y esto es un extremo, pues, ¿no? Esa señal preventiva, pues, ¿qué P significaría, no? Ni siquiera está codificado bien, ¿no? Entonces, eh, eso no existe prácticamente, eso aludiría a una situación ya de mofa, pero el tenor a lo que quiero llegar al trasfondo es que hay que tener bien en cuenta, ¿no?, la cantidad del inventario vial que se tenga en la carretera para poder hacer nuestra buena gestión vial, ¿no? Tanto, no solamente la cantidad de señal, sino de obras de arte, también de todo lo que es el tema de señalización, el tema de lo que es seguridad vial, cuántos metros cuadrados de roce, cuántos metros cuadrados de parchado se va a realizar, ¿no? Igual, en la rehabilitación y mejoramiento, mucho más, con más detalle, ¿no? A nivel de topografía, igualito, hidráulico, el diseño de badenes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que... Ahora, yendo ya también rápido al tema de pavimentos flexibles y pavimentos rígidos, ¿no? Ya ustedes conocen, ¿no? A nivel de carreteras y pavimentos, ¿no? Hoy en día en el Perú nos estamos basándonos ya en el Manual de Diseño Geométrico 2018, ¿no? ¿Se acuerdan que con esto ya se está diseñando nuestra carretera, ¿no? Y también en gran parte eh, todavía tenemos la norma 010 de pavimentos urbanos también, ¿no? Para pavimentos urbanos, la CE 010, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones, y las especificaciones técnicas, ¿no? También que son las que vienen de la eje 2013, ¿no? Eh, en el caso del ahí vemos unas capas, ¿no? Perfil estratigráfico, las capas, de una comparación, ¿no? Entre pavimento flexible. ¿Qué me conviene más, ingeniero? El pavimento flexible, que es de bitumen, ¿no? Asfáltico, o el pavimento rígido de concreto hidráulico, ¿no? Tienes que ver, porque en la experiencia que tengo, los precios al final, pero ingeniero, el pavimento rígido es más caro, ¿ah? Entonces, por eso que nosotros aplicamos, claro, tienes que ver también el clima, dónde lo aplicas, lógicamente a qué altura, pero en síntesis, a nivel macro, yo recomiendo, en la experiencia, en la poca experiencia que, digamos, que he adquirido en este tiempo, he visto que a nivel de la adquisición, el costo y operación, ¿no? O sea, desde que tú lo construyes, luego le haces luego se va a la fase de operación y mantenimiento, que tenemos que ver el costo, cuánto es el costo operación, de todo a nivel macro, ¿no? Ejecución, costo y operación, ¿no? Operación y mantenimiento, ¿no? Ejecución, operación y mantenimiento, el pavimento rígido es mucho mejor que el flexible. ¿Por qué? En costos, si bien es cierto, el pavimento flexible es un poco más económico que el pavimento rígido, pero si hablamos de costo-beneficio en operación y mantenimiento, ahí se voltea, como se dice, la torta, porque el pavimento rígido ahí optimizamos más, no va a haber tanto parchado, tanto, ya queda, el periodo de vida útil es mucho mejor el pavimento rígido, de concreto, ¿no? Entonces, y ahí ya logra nivelarse e incluso ganarle al pavimento flexible, ¿no? Y lo deja, le gana de lejos, ¿no? El pavimento rígido al pavimento flexible. Entonces, muchas veces la emoción nos dejamos llevar por el momento, ¿no? Porque, ingeniero, pero me está costando menos el pavimento flexible, metro cuadrado, a comparación del rígido. Eso, dímelo ahorita, es la fotografía de ahorita, pero quiero verte en la fotografía final, cuando haces el versus, ¿no? El pavimento flexible y la comparación final, ¿cómo te quedó? Cuando ya realizas todo, construyes, operas y mantienes, ¿no? Carretera. En este caso, el pavimento flexible, vamos aquí una comparación. Esto es un ejemplo, ¿no? A nivel de carpeta de rodadura asfáltica de 2 a 4 pulgadas, la base, la subbase y la subrasante, ¿no? Mira, fíjate, en capas, lógicamente, en capas, acá te das cuenta que es 50 y 50, un ejemplo, ¿no?
pero es más práctico a nivel de capas. Acá, si bien es cierto, el pavimento flexible, mira, fíjate, base, subrasante. En cambio, en el pavimento rígido, no, tú ya tienes de frente o una base o una subbase, de frente, ¿no? ¿No? Yo me refiero a la practicidad estatigráfica, ¿no? Que te da el pavimento rígido. Y la subrasante, ¿no? Que es directa, ¿no? Entonces, es menos complicada. Claro, si bien es cierto, pues tiene sus cositas cada diseño, ¿no? De las juntas, el dowel de refuerzo en el pavimento rígido, pero a nivel de desgaste, pues acá en pavimento flexible, por la experiencia que tenemos acá en el Perú, vas a tener que parchar y parchar, y el periodo de vida útil se va desgastando más rápido que el pavimento rígido. Haciendo un comparativo de materiales, ¿no? Por la carga vehicular por día, las dos técnicas de pavimentos dan diferente tiempo de utilidad, ¿no? En el tiempo, estamos hablando ya esto del tema sostenible en el tiempo. El asfalto, el de pavimento flexible, o sea que estamos hablando de asfalto, es un subproducto de la refinación del petróleo, como ustedes saben, es el cracking, ¿no? Cracking, que es el residuo del hidrocarburo refinado, ¿no? Y el de concreto, pavimento rígido, es un producto fabricado mediante un proceso industrial a partir de la caliza y la arcilla, ¿no? Estamos hablando de concreto. Mira, el periodo en el flexible, el periodo de vida útil es de 10 a 15 años, y en el de concreto es de 20 a 30 años, o sea, el doble. El periodo de vida útil es el doble aproximadamente que el pavimento flexible, ¿no? Entonces, igualito, mira, en las mismas condiciones, y te das cuenta que casi es la misma altura de espesor, ¿no? Fíjate, después, por debajo en este caso del concreto, también del asfalto, ¿no? Si bien es cierto, claro, o sea, el tema es que el desgaste, la lluvia, tienes que ver también dónde lo vas a colocar, ¿no? A qué temperatura está, qué tipo de suelos, sobre qué tipo de suelo, sobre qué terreno de fundación se va a colocar, o sobre qué subrasante se va. Hay que mejorar la subrasante, ¿no? De repente hay que hacer una falsa subrasante, muy por debajo, mejorar el suelo, hacer un mejoramiento, hay falla geológica, a cuántos metros estará la falla geológica, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate, teniendo en cuenta ello también, ¿no? ¿Ya? O sea, ese es en cambio, pavimento rígido es más práctico la colocación, ¿no? La practicidad de la estratigrafía, mira, ¿no? En los pavimentos rígidos, ¿no? En el pavimento rígido, la losa, debido a su rigidez y al modo de elasticidad que es muy alto, ¿no? Absorbe gran parte de los esfuerzos, que se ejercen sobre el pavimento, lo que produce una buena distribución de cargas, ¿no? La buena distribución de cargas y de la rueda, dando como resultado tensiones muy bajas de la subrasante, ¿no? O sea que esto es más proporcional al prisma, ¿no? El prisma de la carretera, ¿no? Que es más distribuido, ¿no? En cambio, el pavimento flexible, sucede todo lo contrario, porque al tener menor rigidez, transmite los esfuerzos hacia las capas inferiores, o sea, acá en rígido es más distribuido, o sea, no sé si en cambio en el flexible, mientras se va cargando más, si te das cuenta, se va yendo y va generando más profundo nuestro prisma de la carretera, ¿no? Lo cual trae como consecuencia mayores tensiones en la subrasante, ¿no? Así chiquita, una rapidita, ¿no? Tanto en flexible y en concreto, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la diferencia al final, ¿no? Comparaciones prácticas, ¿no? En construcción, en rehabilitación, mejoramiento y en construcción, en asfalto necesita mayor cantidad de material granular, lo cual es más fácil, más difícil, perdón, de controlar. En cambio, en el de concreto requiere 50% menos material granular en las bases, ¿no? O sea, el tipo de material, acá es mayor volumen de material de base, ¿no? En asfalto. En construcción también que se evidencia que en el pavimento flexible, ¿no? Los avances menores iguales son menores a los de concreto, ¿no? En cambio, en el concreto se considera avances de construcción, 1 kilómetro de carril de pavimento por día, su rendimiento, ¿no? Y a niveles, o sea, acá rinde más, el rendimiento por día es más en el de concreto que el de asfalto o flexible, ¿no? A nivel de mantenimiento, se mantiene más recién cada 10 años,
en el concreto. En cambio, el desgaste y hay que mantener a cada rato de 2 a 5 años en el pavimento flexible. Ustedes saben, ahí el pavimento flexible, que hay que estar cada rato pues parchando, dependiendo si has colocado bien, y por más que hayas colocado bien el tiempo, la lluvia, el desgaste, tienes que estar parchando, haciendo sellados, sellado manual, ¿no? Entonces, eso es lo que no conviene, el costo-beneficio. Si bien es cierto, para hacer la construcción, la rehabilitación y mejoramiento es más barato el flexible, pero fíjate el costo-beneficio total, que considera operación y mantenimiento. El mantenimiento, pues al final, le va a revertir la torta, como hemos dicho, el pavimento rígido al pavimento flexible, ¿no? El mantenimiento en el pavimento flexible se realiza en mayor tiempo, es 1 kilómetro lo haces en 7 días, en cambio en el de concreto en de 2 a 3 días. El costo de rígido en el concreto es hasta 45 menos que el del asfalto, el mantenimiento, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? O sea, ahí ya le está volteando la torta el rígido al del flexible, ¿no? En asfalto, también en mantenimiento hay mayor costo social, congestión vehicular, mayor consumo de combustible y la contaminación sonora y ambiental, acá habría que añadirse, ¿no? Y acá no, en el de concreto, pues, si bien es cierto, pero el ingeniero de concreto tiene que fraguar, claro, tiene que esperar el fraguado, lógicamente, haciendo un buen plan de desvío, ¿no? Para poder que frague el concreto, ¿no? Pero eso tienes que tener tu plan, ¿no? De desvío, todo tu plan de seguridad vial, ¿no? Tus controladores tienen que estar pendientes tanto en el día y tanto en la noche. Entonces, teniendo una buena planificación se pueden hacer buenos trabajos, ¿no? La resistencia. En el caso del concreto aumenta su resistencia en el tiempo, ¿no? Resiste derrames de gasolina y diésel, en cambio el flexible no, ¿no? Es más resistente el de concreto, lógicamente. La rehabilitación y los precios al final, costo-beneficio, con la operación y mantenimiento, están por ahí, ¿no? Por eso que para mí, en mi experiencia, caso propio, experiencia propia, recomiendo siempre, si lo vemos hasta el nivel, si la fotografía la tomas total con operación y mantenimiento, el pavimento rígido, de lejos. Pero si la fotografía me la tomas solamente para el caso de construcción o ejecución o rehabilitación y mejoramiento, es el flexible, ¿no? Pero ya estamos hablando de una ingeniería global, general, ¿no? De integrativa, o sea que estamos hablando ejecución, más operación y más mantenimiento. Así hablemos, ¿no? A nivel macro. No solamente lo miremos, se construyó y ya cuándo se va a mantener. No, así no. Entonces, la durabilidad también en el asfalto tiene menos durabilidad, se mantiene cada 2 años, ¿no? El mantenimiento es constante en el de asfalto, en el flexible, cada rato, cada instante, por eso que los ingenieros los camineros siempre vamos a tener trabajo en mantenimiento. Como dicen por ahí, nunca va a faltar, siempre vamos a tener que mantener la carretera, siempre va a haber trabajos de mantenimiento, pues, pero lógicamente, pues si tienes un pavimento flexible, ¿no? De asfalto o bituminoso, ¿no? Es Larvicil, Chipsil, Foxil, Otacil, etcétera, micropavimento, ¿no? Tantos, el mismo asfalto en RC250 en caliente y el frío con polímeros, ¿no? Y en el caso del concreto, después de su vida útil son 30 años, ¿no? En cambio, el mantenimiento nunca tiene fin por considerarlo así en el flexible, en cambio en el de concreto sí, ¿no? Entonces, por ahí también hay un tema de costos, te vas dando cuenta que conviene más rígido a las finales, ¿no? Considerando el costo-beneficio. Las ventajas en asfalto, 5 años de vida en promedio, en cambio el de concreto son 6 veces eso, o sea, 30 años de vida de promedio, ¿no? Si el Estado, o sea, invirtiera con el costo-beneficio de la proyección de operación y mantenimiento, esto sería otra cosa, ¿no? O sea, la sugerencia, para eso estamos nosotros en este curso, para aprender tanto, no solamente del expositor, sino de la experiencia de miles de profesionales en el tema vial, ¿no? La importancia de los pavimentos, ¿no? Incluso de las experiencias que han tenido el Provías Nacional, ahora con el Provías descentralizado,
sacar un registro, ¿no? Un vademecum, ¿no? Un vademecum vial a nivel del Perú, ¿no? Para no cometer los mismos errores que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que les había indicado, ¿no? Uso de insumos nacionales. En caso de pavimento flexible, las importaciones de petróleo se incrementan año a año, ¿no? Es un lado negativo, ahí hay más costos ya, más gasto. En el pavimento concreto los insumos son 100% nacionales y los precios son estandarizados, no suben considerablemente, no son más estables, ¿no? Y aparte la contaminación, pues esto es al final el asfalto, PEN 670, 60-70, 120, 150, el PEN, ¿no? La penetración. O sea, igual es un derivado del petróleo, ¿no? Y contaminante, ¿no? Genera un impacto negativo ambiental, ¿no? El cemento es menos, pues menos en tema ambiental, ¿no? Sí, o sea, por el tema ambiental es mucho mejor. Igual, ¿no? El pavimento flexible, su material tiene al desgaste por lo que requiere de recapeos, pero tú nunca ¿cuándo has visto que un pavimento concreto se haga un recapeo, ¿no? En la vida, pues no requiere de un recapeo, ¿no? O sea, material duradero, comportamiento predecible. En cambio, acá no puedes, es impredecible, ¿no? No es previsible. Su resistencia aumenta en el de concreto con la edad, no se ablanda con el calor. El ahorro de combustible es normal, pero en el pavimento rígido el consumo es menor del combustible, una tolerancia hasta el 20% en vehículos pesados cuando circulan por los pavimentos de concreto. El de diseño requieren en el pavimento asfáltico flexible requieren obras de arte, drenaje y complementarias. En cambio, en el de concreto se diseñan con métodos racionales, requieren pocas estructuras de drenaje y pendientes menores para la evacuación para que discurran las aguas. En el tema constructivo ya su estructura tiene el diseño, ¿no? El espesor de pavimento flexible, ¿no? Con el CBR ya tú sabes cómo se llega a ello, ¿no? Estamos aquí netamente para cosas ya específicas. En el pavimento rígido se realizan, lógica, en pocas excavaciones, no requiere, en cambio en el tema de pavimento flexible, sí vas a tener que excavar, son varias capas, en cambio acá es más práctico, en el pavimento rígido, base, subbase, la capa, mejoramos la subrasante, eso es todo. Se genera menos materiales excedentes, en cambio el volumen de material en el flexible es mucho mayor, y ahí está incrementando ya un costo, ¿no? Se generan menos materiales excedentes, el vaciado del concreto se puede hacer con equipos de alto rendimiento. Periodo de vida útil, 10 años a lo mucho en el pavimento flexible y 30 años de vida útil en promedio en el pavimento de concreto o rígido. Cambio climático también tiene que ver, ¿no? Los climas extremos, ¿no? En el pavimento flexible, ¿no? Presenta mayores impactos debido principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero por las fábricas, ¿no? De materiales, el tema del efecto invernadero, el calentamiento global, ¿no? Al traslado de la mezcla asfáltica de la planta a la obra y la colocación del pavimento de asfalto, que es muy perceptible por las personas que laboren la actividad. Este es menos contaminante, este es más contaminante, ¿no? El flexible. El costo a nivel anual del flexible todos los años se gasta en mantenimiento. En cambio, el pavimento rígido tiene el costo anual más bajo del mercado. El costo de la construcción, ¿no? El costo en 10%, si te das cuenta ahí en costo, ¿no? Ahí, a ver si me permiten acá, ¿no? Para poderles indicar, ¿no? Aquí el costo inicial del pavimento, el flexible, el costo es en 10% menor al del rígido, ¿no? En construcción, ¿no? O sea, están por ahí, pero el costo es 10% menos al de rígido, solo en construcción, pero en operación y mantenimiento al final, el rígido, con eso conviene más. El costo-beneficio es mucho mejor. Entonces, en cambio, porque va a durarte más tiempo, pues, ¿no? El periodo de vida útil es más tiempo, más sostenible, el pavimento rígido. El costo inicial del pavimento de concreto puede ser de un 5% más barato para tránsitos altos, mientras que para suelos malos, el pavimento hidráulico de concreto siempre será más económico, un ahorro entre la décima y la tercera parte, entre el 10 y el 33% para tránsitos bajos y altos respectivamente. 10 para tránsito bajo y en la tercera parte 33% para tráfico alto.
Ahí ven ustedes unas, unos casos promedio típicos, ¿no? De cálculo, ¿no? Del pavimento flexible en costo, ¿no? ¿Cuánto es, no? El costo en promedio por metro lineal es 500, en promedio 550, dependiendo, entre 300, 400 y 500, ¿no? Soles el metro. Si tú, por metro lineal, si nosotros hablamos de, de metro cuadrado, si lo multiplicas por 1000, sale en promedio, pues estamos hablando de, este es para un pavimento urbano, ¿no? Pero para una carretera tú sabes que es el costo por kilómetro, estamos hablando de $1.000.000, ¿no? 3 millones de soles por kilómetro, ¿no? 3 millones de soles por kilómetro. Estamos hablando del costo de la construcción de una carretera de pavimento flexible, ¿no? Sin ir muy lejos, por ejemplo, ¿cuánto costó la carretera interoceánica? Costó alrededor de 3,5 millones por kilómetro. Estamos hablando de 10 millones a 11 millones de soles por kilómetro. Esa carretera interoceánica lo que nos costó, ¿no? Ahí ya, pues eso es al triple de lo que cuesta generalmente una carretera, el costo por kilómetro de una carretera que, como les digo, es $1 millón de dólares por kilómetro, 3 millones a 4 millones de soles por kilómetro, ¿no? Es el promedio normal. Acá en el Perú, en Sudamérica, el kilómetro se paga, es el kilómetro más caro. Somos millonarios haciendo carretera, pero en el uso, en el desgaste, fíjate, somos los campeones, ¿no? Igual, ¿no? El pavimento rígido, no el comparativo. Mira, la diferencia en porcentaje, te das cuenta, en promedio acá es casi 310 soles el kilómetro. En cambio, en el pavimento rígido, que están por ahí casi, ¿no? No es tanta la diferencia, ¿ves? Por eso que me llama bastante la atención el tenor de que sigamos utilizando a nivel del sistema vial, le demos la importancia ya al pavimento rígido, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener sostenibilidad en el tiempo, ¿no? ¿Te das cuenta? Los gases, el tema de la contaminación en los pavimentos flexibles, ¿no? Los gases el tema de impacto ambiental negativo. En cambio, en la colocación de pavimento rígido no hay gases. En cambio, aquí sí hay emisión de gases tóxicos, ¿no? Netamente, ¿no? El tema del cracking, son derivados del residuo de petróleo, pues. Incluso aquí deberían tener su protector nasal, ¿no? Y de boca, ¿no? Entonces, miren en qué condiciones, que por lo general se trabaja así, ustedes lo han visto en los municipios, peor en los gobiernos regionales, si en Lima mismo vemos que se trabaja así, imagínense en las carreteras a nivel y en los pavimentos urbanos, ¿no? Cómo estamos trabajando, ¿no? Ojalá que esta enseñanza del COVID nos enseñe más del tema de EPP, de salubridad, condiciones no infrahumanas al personal, ¿no? Igualito, ¿no? En la colocación de pavimentos rígidos es más, va al ritmo del tema ambiental, mucho mejor el tema ambiental. ¿Cómo era la vía expresa en Lima antes, no? Fíjense, mira, es una de las pocas vías que hasta ahorita está durando el pavimento rígido, ¿no? La vía expresa, miren este edificio que está acá, ¿no? La vía expresa en Lima, ¿no? Y es la misma, si no este mismo edificio es el mismo, ¿no? Si te das cuenta. Sigue durando, sigue sostenible en el tiempo. ¿Conviene el pavimento rígido? Conviene. Aquí tenemos un ejemplo de una carretera. ¿Qué pasa ahí? Esta es una carretera. Mira todos los parchados que hay acá. Ustedes no sé si habrán escuchado, es una de las pocas. Tengo en mi repertorio, en mi repositorio, tengo más de 1 millón de fotografías de todas las fallas en los pavimentos y en las carreteras que hemos estado a nivel nacional. Y he sacado las más representativas, ¿no? Entonces el tema va porque, mira, esto ocurrió hay un sitio que se llama en Ayacucho, Abratocto, Querobamba, Puquio, ¿no? En Abratocto, la carretera que va hacia Abratocto, hacia Condorcocha, se llama, son 13 kilómetros, es una ruta nacional. El gobierno regional de Ayacucho entregó la obra, ¿no? Y a los 2, 3, 4 meses, ni siquiera la entregó porque todavía estaba en liquidación.
terminó la obra en físico del 2016, 2015, 14 y 15, se ejecutó este asfaltado de la carretera Bratocto-Condorcocha, Gobierno Regional de Ayacucho, y al medio año ya se estaba colocando esto, ya se estaban parchando ya, mira. Esta es una carretera a nivel, fíjate, esto no debería ocurrir, ¿no? Es una carretera nueva, era en ese tiempo, para el tiempo que se ejecutó era una carretera nueva. Mira el parchado, que ni siquiera es un metro cuadrado, estamos hablando, fíjate, mira, de más de 15 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, mira, por todos lados se está parchando. Y esto es una carretera nueva. Mira el costo que ha incrementado, ¿no? Muy aparte más siendo una carretera nueva, ¿no? Fíjate, fíjate la longitud, el ancho y el largo del parchado. Esto no es una carretera antigua, a los 3, 4 meses ya estaba así la carretera. Igualito, mira el tema de la piel de cocodrilo que existe, ¿no? Esto ya no es, esto estamos hablando de la carretera interoceánica ya. La carretera interoceánica, como ustedes ven acá, la carretera interoceánica, como ustedes se ve bonita, bien, ¿no? Insinuosa aquí. Pero a los 2 o 3 años ocurrió esto, ¿no? Siendo la inversión de más de 3.500.000 de dólares por kilómetro. Estamos hablando de aproximadamente más de 10 millones de soles por kilómetro. Saca tu cuenta, ¿no? Casi 11 millones de soles por kilómetro. Entonces, lo interesante ahí es que al final tienes que ver la sostenibilidad versus la ejecución, avance económico, físico y la rentabilidad. Para el tipo de tráfico, ¿hay tráfico en la carretera interoceánica? ¿Cuánto tráfico hay? Entonces hay que ver, ¿no? Porque hay varios proyectos de elefantes blancos que son de envergadura, pero al final la rentabilidad, mira todo el gasto que se genera. Yo sé que es importante construir porque las carreteras a nivel del país genera un buen Producto Bruto Interno, pero y más ahorita con el tema estamos hablando, por ahí ya hemos tocado tópicos, y de repente se pueden hacer cursitos también del tema del mantenimiento que está en boga ahorita, ¿no? Mantenimientos rutinarios y periódicos por el decreto de urgencia 070, pero hay que tener bastante cuidado al momento, porque no aprovecharse de la coyuntura para los contratistas, para de una u otra forma a agarrar obras y mantenimientos por todos lados y no cumplir, ¿no? Tema también de corrupción también que existe, ¿no? Pero no estamos ajenos, nosotros somos ingenieros, debemos que tener siempre el tema, darle prioridad al tema técnico. Mientras tengamos el sustento técnico, no dejarnos avasallar, no dejarnos doblegar ni manipular políticamente, ¿ya? Porque mientras impere el tema técnico, siempre va a estar a la vanguardia del país, ¿ya? Somos, en ese sentido, la honestidad existe en la universidad, en la mayoría de facultades de ingeniería civil hay un curso que se llama ética, ¿no? Ética profesional, y está en el colegio de ingenieros, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que apelar, bien, vale la redundancia. Igual, ¿no? Estamos hablando de el costo por kilómetro de carretera en el Perú, ¿no? Si hacemos un comparativo, ¿no? Siempre, si hacemos un comparativo, fíjate, costo por kilómetro de carretera en el Perú, desde Fujimori, todos los gobiernos, ¿no? Toledo, García, Ollanta, fíjate que cuánto no empezábamos, mira, cuánto ha subido, ¿no? En Ollanta estamos hablando del 2017, perdón, PPK, ¿no? 2017, el de Ollanta casi 2015, 2016, García, Toledo, Fujimori, fíjate cómo se ha venido incrementando el costo por kilómetro, cuántos miles de dólares por kilómetro existen, estamos gastando por kilómetro de carretera en el Perú, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando ya que en el 2017 estábamos hablando de 3.200.000 soles por kilómetro, ¿no? Estamos hablando en el tiempo de Ollanta, en el 2015, 2016, estábamos hablando de 2 millones de soles por kilómetro. Tiempo de García, 1,5 millones de soles por kilómetro. Y así, ¿no? 900.000, casi 1 millón de soles desde el tiempo de Fujimori. Mira cómo ha venido subiendo la curva, ¿no? Fíjense, mira,
seguimos hablando de la carretera, este es otro tipo de carretera a nivel nacional, ¿no? Igual, la comparación de costos a nivel de países, ¿no? Miren, en Sudamérica, ¿cómo estamos nosotros? ¿No? Perú. En Perú es el que se gasta más el costo del kilómetro de carretera, fíjate, a nivel nacional. Mira, México, Guatemala, El Salvador, aquí España, más que Alemania por kilómetro de carretera. ¿Cuánto gastamos, no? Somos millonarios, ¿no? Somos millonarios. Somos un mendigo sentado en un banco de oro, porque nuestras carreteras estuvieran bien, directamente proporcional al gasto que hacemos, estaríamos bien, ¿no? Igual, en el tribunal, por ejemplo, acá hay una revista, ¿no? Bolivia gasta mucho menos a nivel de Sudamérica, ¿no? Por eso que sus carreteras, cuando no sé si alguien habrá ido a Bolivia, son mucho mejores y son más óptimas, ¿no? Igual que Ecuador, ¿no? Ecuador tiene autopistas de 4 a 6 carriles, ¿no? Entonces, el Tribunal de Cuentas Europeo efectuó un estudio comparativo de costos de obras viales similares a América Latina y Europa, para lo cual ha tomado como referencia la construcción de carreteras en Bolivia, México, Perú y Argentina versus las de España, Polonia, Grecia y Alemania. ¿Y ha llegado a qué conclusión? De que pese a que la mano de obra es más barata, ¿no? En Latinoamérica cuestan 7, acá en Latinoamérica, el promedio, siendo Perú la que tiene más, la que gasta más en el costo por kilómetro, ¿eh? No la que gasta más haciendo más carreteras, no, sino la que gasta más haciendo el costo por kilómetro de carretera es más caro acá en el Perú. En Latinoamérica cuestan 7 veces más que en Europa, ¿no? ¿Qué está pasando entonces, no? Si acá en Latinoamérica y en el Perú es más caro pagar el costo por kilómetro de carretera, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando políticamente y está dejando atrás al tema técnico, ¿no? Necesitamos más calidad y especialistas en tecnología, en ver el tema técnico, en darle viabilidad a los temas viales, ¿no? En el tema de pavimento rígido, ¿no? Ahí también en Estados Unidos, estamos hablando, ¿no? Esta es la experiencia, lo que más se acerca a nosotros, norteamericanos, ¿no? Alrededor del 30% de las autopistas son de concreto, ¿no? Estamos hablando de la conveniencia acá del pavimento rígido, ¿no? Sobre el pavimento de asfalto. Igual, mira, el costo-beneficio a nivel, fíjate, empiezas acá, se inicia acá, ¿no? El pavimento rígido, el pavimento rígido versus el de asfalto, ¿no? Fíjate, el azul es asfalto, empiezas, sube, va subiendo y sigue subiendo. En cambio, el de concreto, el pavimento rígido, se mantiene estable y sostenible en el costo, ¿no? ¿Ves? En cambio, el de asfalto va subiendo cada vez más, ¿no? Su costo. Mientras vas avanzando a la operación y mantenimiento, cada rato tienes que estar haciendo parches, cada rato tienes que estar haciendo sellado de fisuras, sellado manual, ¿no? Entonces, ese sería un poco la desventaja. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Bueno, no sé si me comenta, antes de terminar el tema, quisiera también ahondar lo siguiente. Antes de ir a las preguntas, acá me estaba olvidando, aquí, ¿no? Detengámonos ahí, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿no? Para el tema de la ingeniería vial, ¿no? De carreteras y pavimentos, qué tipo de intervención y hasta qué nivel de intervención nosotros tenemos en el proyecto, ¿no? Porque podemos hacer, como yo les decía, ¿no? Ese vademecum o ese registro, ¿no? De datos negativos, ¿no? A nivel nacional, a nivel país, pero si no tenemos el tema honesto, si no tenemos el tema de la corrupción, no vamos a llegar. O sea, podemos ser los mejores profesionales técnicamente, ¿ya? Pero al final nos vamos a dejar manipular o nos vamos a dejar llevar por el tema político. Por eso que es importante, un buen profesional se desfasa o se desliga cuando ya las cosas negativas se van viendo, ¿no? O sea, el costo, no podemos llegar a esto. Esto no es lo que deberíamos proyectar.
pero lamentablemente se tiene que enseñar, porque esto no se puede volver a repetir. Ni bien se inicia la obra, ya está sucediendo a los 2, 3 meses esto, igual acá, igual, esta es la cartera interoceánica, después de 2 años está así, estaba así. Entonces no puede ser, ¿no? Entonces nos da una gran lección ello, ¿no? Porque nos enseña y nos invita a qué, a que seamos, a que tengamos nosotros como profesionales mayor honestidad y mayor visión a nivel país, ¿no? A eso tenemos que llegar, ¿ya? Entonces voy a invitar para que nuestro anfitrión proceda si existe algún tipo o elemento de consulta para poderlas, bueno, subsanar, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Estoy a la espera de si hay algún tipo de intervención o consulta, ¿no? A ver, no sé si habrá alguna consulta, alguna intervención o de repente recomendación. Estamos para mutuamente ¿no? Interactuar, ¿no? Cualquier motivo de repente elemento de consulta, alguna intervención, alguna experiencia, alguien quien quiera tener de repente de repente una intervención o algo que mejorar, se puede hacer, somos nosotros, estamos para compartir en este momento de repente alguna ingeniero, yo tengo esta experiencia, o yo recomiendo esto, o las normas nos dicen esto, de repente hay algún alcance mucho mejor y de repente lo podemos compartir, ¿no? Bueno, no dejo a la anfitrión para que pueda llevar el tenor, ¿no? Del curso, ¿no? Para que podamos seguir avanzando en lo concerniente a alguna consulta, hay alguna recomendación, ¿no? Algún tema algún intercambio de repente de experiencia, ¿no? Algo que mejorar, estamos para ello, ¿no? Si hay algún alcance, algo que precisar, de repente allí, ¿no? Bueno, si hay alguna precisión, algo que de repente puedan consultar, no sé si está por allí el amigo Flores, algo que hacer la recomendación o precisión, ¿no? No sé, nos dijeron que iban a hacer unas preguntas, un tema de intervención, pero veo que ya, no sé, esperando la indicación del anfitrión para poder concluir este magno evento, ¿no?
No sé si habrá una consulta. En en espera de alguna consulta. Esperando a ver algún tipo de, si hay alguna consulta, alguna apreciación. No sé, bueno, estoy atento a alguna indicación o coordinación, ¿no? De vuestro coordinador, el ingeniero Flores, del grupo INSUR. Estoy en línea esperando a ver si hay alguna apreciación, alguna intervención, motivo, materia del evento, ¿no? Sí, estoy en línea esperando si hay alguna apreciación, alguna coordinación para poder resolver algún tipo de pregunta. Bueno, creo que estoy en línea esperando alguna apreciación para poder, si hay algún tipo de, en espera del anfitrión, ¿no? Para poder, vamos Disculpe, ya creo ingeniero. con el tiempo. Sí, sí. Disculpe, ingeniero. Creo que ya, bueno, a ver, pasamos al tema del foro de preguntas. A ver, voy a tratar Sí, de compartir algunas preguntas. A ver si alguien podía participar en voz. A ver, mientras tanto voy copiando algunas preguntas. Ahí vemos participantes que están ahí. A ver, vamos. Tenemos 43 que están en línea. Alguien que desea preguntar en voz para yo también. Mientras tanto voy haciendo, digamos, copiando las preguntas. sí, vamos acá. Hay una pregunta de, a ver, bueno, Atrim nos dice, ya podía habilitar el micrófono. Ya, ok, voy a habilitar el micrófono. A ver, ya está habilitado. A ver, ¿ya desea participar? Ingeniero, muy buenas noches, le habla Rogelio. Buenas noches, Rogelio, gusto saludarte. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ingeniero. Una consulta, ya que se está tratando de todo lo que es reparación de fisuras, lo que es en pavimento asfáltico, tanto en caliente o en frío. eh, una consulta, ¿no? O de repente las fisuras vienen a ser por lo que es el comportamiento de material, ¿no? De la base, ¿no? Puede ser un material no adecuado o que no haya pasado por laboratorio, o de repente ha sido una mala compactación que no haya superado el 95%. ¿Podría ser esas fisuras?
Es la consulta. A ver, sí, mire, buenas noches, ante todo, Rogelio. A ver, el material, usted sabe que cuando sucede daño en la base, se refleja en la parte de la carpeta, ¿verdad? La carpeta, ¿no? Estamos hablando en este caso de una carpeta asfáltica, ¿no? De una carpeta asfáltica, carpeta de rodadura. A veces sucede que a veces la mala compactación, ¿no? La mala compactación, como sucede, suele darse, ¿no? El mal ensayo que ocurre en la base se refleja a veces, por decirte, sucede en la piel de cocodrilo, ¿no? Que existe, ¿no? En las diversas fallas que ocurra a nivel de carpeta, ¿no? De rodadura, a nivel de carpeta asfáltica, puede ser por un tema también de exudación. En este caso, si es un tema de fisuras, habría que ver la evaluación, a qué nivel queremos, porque podemos hacer un peritaje haciendo nuestra diamantina, ojo, nuestra diamantina a nivel de la base, ¿no? Por ahí podemos llegar, porque muchos peritajes se hacen solamente a nivel de carpeta, ¿no? Eso, pero podemos hacer un ensayo, gastar un poco más y hacer un peritaje a nivel de diamantina de la base. Con esa muestra podemos decir, oye, no, acá se ha hecho una mala compactación, la compactación está mala, entonces no llegamos a la máxima densidad seca al 95%, ¿no? Entonces, algo está pasando. Entonces, sí podemos decir, es vinculante el tema del ensayo de la base con la fisura, ¿no? Para no estar gastando, pues, en emulsión, fisuras, el sellado de fisuras con digamos, de repente hasta hay fisuras parabólicas o piel de cocodrilo, dependiendo de la gravedad, hay fisuras por saturación de drenaje, ¿no? En la capa en la base, ¿no? El material de base. Entonces, habría que hacer un estudio detallado qué cosa en sí tiene la diamantina, con la diamantina, los ensayos en el material de base, ¿no? En este caso, puede ser, de repente, material estabilizado con cemento o emulsión asfáltica, el material granular, ¿no? Habría que perdón, definir bien a qué nivel de intervención, pero sí tiene una relación vinculante, ¿no? O sea, sí, se puede realizar ello, y se puede saber con diversos ensayos, con densímetro nuclear incluso, ¿no? Si tu compactación que has realizado está bien, ¿no? Ese sería el enfoque en ese sentido, ¿no? Claro, ingeniero, bien. A ver, a veces de repente, caramba, la compactación de la subbase, una vez que ya se entrega y luego pasando al 95%, se le pasa con una viga. Y en esa viga detecta si realmente está bien compactado. Y de repente una de esas falla, y entonces ahí es el momento para solucionar y luego para no tener posteriormente las grietas, ¿no? O las fisuras de pie de cocodrilo, lo que sucede. Así ¿no? es, Entonces, así es. ¿no? Me parece que con la experiencia que tenemos ahí en campo, cuando se hace un batido de material, hay que ver el grado de humedad, ¿no? Del material, ¿no? A veces uno se pasa de humedad, se hace el O sea, el apolchamiento, Proctor, pues, claro. el Proctor, todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? La agrietación o las fisuras. Es en ese momento podemos salvar, como usted dice bien claro, ¿no? Y que me da mucho gusto que comparta esta experiencia, porque en realidad estos cursos es para ahondar más en este tema dinámico. A mí me gusta este tema de intervenciones porque se comparte la experiencia y se refuerza este tema que va quedando vacío, ¿no? En este curso. Entonces, con la compactación, o sea, en ese momento donde pasado la viga Beckerman, nosotros podemos hacer todavía podemos salvar el material para que no se refleje esto arriba a nivel de carpeta, ¿no? Salvar el material de base, ¿no? De acuerdo con con la experiencia que usted nos comparte, ¿no? Correcto, muchísimas gracias y esa era mi consulta. Claro, así es, así es. Más que consulta es un refuerzo, ¿no? Corroboramos que sí, es el momento, es el momento exacto donde podemos salvar y es vinculante porque al final ya no vamos a estar picando después con diamantina, ¿no? Para demostrar qué pasó, ¿no? Y a qué nivel y gastar en ello, ¿no? Claro, es un costo, pues. Todo es un Así costo. es. Los hombres, máquina, todo, ¿no? Influye bastante. Lógicamente, usted sabe cuál es el ensayo, pues hay que traer al especialista que traiga diamantina, eso es un costo, pues, enorme, ¿no? Así es. Muchas gracias por su intervención. Ok,
ahí, a ver, podemos ir avanzando ahí con leyendo. Puede hablar sobre la obra de 28 de julio. A poco tiempo hubo fisuras. Las diferencias buenas y malas de la vía expresa, carretera interoceánica en los tramos del metropolitano. A ver, claro, o sea, a ver, no sé si, ahora sí lo puedo ver. Como ya lo estaba explicando, ¿no? La vía expresa en las diapositivas, ¿no? Las diferencias buenas y malas que existieron, o sea, básicamente es en el comparativo del uso de qué tipo de nivel vamos a llegar, ¿no? Al nivel de pavimento rígido, qué queremos hacer con el pavimento flexible. Si nuestra intervención es a nivel de pavimento rígido, yo lo recomiendo mucho mejor porque en costo-beneficio en el tiempo es más sostenible, te dura un promedio de 25 a 30 años. Ya, el pavimento flexible, pues tu periodo, tú le colocas 20 años, pero a veces pues a los 15 años ya está, tienes que hacer un recapeo, un reciclado, ¿no? Para conservar, no llega a los 20 años que tú los proyectaste, ¿no? Entonces, ese es el tema, el costo-beneficio, que el costo del mantenimiento periódico luego es muchísimo más caro, ¿no? Encarece el tema de, si bien es cierto, la foto del momento del pavimento flexible es más barato, pero a nivel de experiencia por ejemplo, las buenas y malas experiencias en la vía expresa, pues, hasta el momento, mira, del año 1970 o 67, si más no me equivoco, el tiempo de Belaúnde, estamos hablando con el lítigo, el Tucán, Bedoya, se inauguró esa vía expresa. Miren, ya han pasado casi más de 40 años, ¿no? Estamos hablando, van a ser 50 años que está durando y es sostenible en el tiempo, ¿no? Se ha hecho una mejora, pues, lógicamente, en el pavimento flexible, pero es una de las pocas intervenciones a nivel, aquí, al menos en Lima, donde se ha hecho intervenciones de pavimento rígido. El resto todo lo hacemos con pavimento flexible, ya es momento de cambiar ese nivel digamos, de intervención que tenemos a nivel, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? En la carretera interoceánica también, lo que yo les decía, hay que definir también, mira el costo, casi 3 millones y medio de dólares por kilómetro. O sea, el sol se convirtió en dólar de un momento a otro, eso hay que tener presente. Nosotros hacemos hasta el momento en las demás carreteras casi 3 millones a 4 millones de soles por kilómetro, de asfalto estamos hablando. La única carretera que costó 11 millones de soles al Estado, ¿no? Al fisco, a la caja, al fisco, a la hacienda del Estado, a la economía fiscal del Estado, hemos gastado en una intervención en un elefante blanco, pero podemos mejorar, por eso es importante, como dices ahí, las buenas y malas vivencias o experiencias de estas carreteras y los tramos de Metropolitano, 28 de julio, aquí mismo en habilitaciones de Miraflores y San Isidro. Hace poco los alcaldes entre Miraflores y San Isidro no saben qué hacer con sus ciclovías que están mal diseñadas, mal hechas. O sea, esto es un tema a nivel macro ya. O sea, compartir hay una infinidad de varios puntos, pero sería antiético de mi parte pues compartir e incluso compartir nombres. Por este curso algunas vivencias se comparten, pero ese registro es el que yo incido debe estar, ¿no? La otra pregunta, pero esos ensayos, perdón, no puedo ver bien ahí, pero esos ensayos no deberían ser durante la ejecución de la carretera. ¿Por qué esperar a que se presenten los problemas en la carretera? Exactamente, mira, justo es la vivencia, es para que este curso no vuelvan a ocurrir estas malas experiencias. Los ensayos se hacen pero cuando yo hablo de compactación, la compactación se hace in situ, ¿no? In situ en la carretera. O sea, cuando tú compactas estábamos hablando de un ejemplo, ¿no? Cuando es material de cantera, sí tú haces pues tu ensayo previo, ¿no? Para ver si vas a colocar el material, si es el adecuado, ¿no? El de cantera, pues haces CBR, límite líquido, límite plástico, etcétera, etcétera, ¿no? El Proctor, etcétera, para ver si tu material es el adecuado, tu análisis granulométrico. Pero el ensayo de densidad sí lo haces in situ, en campo, por eso se llama densidad de campo. El ensayo de compactación, el ensayo del cono de arena, tienes que ver que cumpla in situ el 95% mínimo, la máxima densidad seca. Entonces, tienes que ver si llega o no llega al 95%, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que procurar, ¿no? Pero lo importante es
el foco, el meollo del tema es hacer bien los ensayos. ¿Qué cosa es lo que estamos arrojando? Tanto como contratista y tanto como supervisor. Si tú al no estar en todo como supervisor no te va a alcanzar el tiempo de estar pegado las 24 horas al costado del laboratorista o tus asistentes o tus especialistas. Tú como empresa supervisora haces tus ensayos o como inspector de la entidad tienes que estar ahí permanentemente, tú ya sabes rendimiento, sabes el tema de costos, ¿no? Tienes que estar yéndote siempre a ello, ¿no? El método y el ASHTO, el método TCP es más rentable y el ASHTO, mira, en lo que es diseño ya, estamos hablando ya de diseño de pavimentos, hay diferentes metodologías, ¿no? Tanto para flexible y para rígido, ¿no? Hay diversos criterios, ¿no? El del TDC, el del TCP, ¿no? El método de TCP lo recomendamos, o sea, en lo más actual es lo más, incluso hay un nuevo método, o sea, el método del ASTO 2000, del 2002, ya quedó un poco desfasado, ¿no? Hay un método que se llama New Orleans, que es el método canadiense, que muy pocas veces se enseña, ¿no? En universidades, ¿no? Tengo un abaco, lo voy a pasar al amigo de repente en una siguiente clase o en una proyección de métodos innovativos, ¿no? Y no con programas, sino con abacos, con PDF, donde son mejores que el método del ASHTO, que generalmente se utiliza para los expedientes, ¿no? El TCP de reconversión y graduación de CBR, ¿no? En el diseño. Hay otros métodos más innovativos, ¿no? Y mucho mejores. En cuanto a cuál método te conviene más, en cualquiera de los dos métodos, si me estás hablando de TCP y es más rentable, el de ASHTO, ¿no? Que es el pegado al tema norteamericano. ¿Cuál es el costo aproximado por kilómetro de una construcción de carretera nueva en la sierra a nivel de suelo afirmado y trochas carrozables? Mira, a nivel de afirmado estamos hablando nosotros, más o menos en promedio sin IGB, ¿no? En promedio depende pues de 10 centímetros a 12, a casi 15 centímetros, el kilómetro más o menos de 120.000 a 150.000 soles kilómetro, ¿no? Entonces, tú tienes que ver, ¿no? Tienes que ver que más o menos y hay otras que llegan pésimas depende del tipo de material, si estamos afirmados. Si es el tema ya más, ya llega a más detalle, más o menos en promedio, estamos hablando de trochas carrozables y de caminos casi semi-herraduras, ¿no? Vas a encontrar hasta de 20.000 soles el kilómetro, ¿no? Pero ya, pues eso ya es muy, muy, muy poca calidad, ya no garantiza calidad, ¿no? Nueva, ¿cuáles son las características que se toman en cuenta para que en el Perú, cuáles son los factores que se toman para que en el Perú el costo por kilómetro de carretera sea un tanto mayor a la de los demás países? Muy buena pregunta. Los factores que tomamos para que aquí en el Perú el kilómetro de carretera sea un poco, las variables, los indicadores, ¿no? Que me dicen para que sea más costoso aquí en el Perú, es básicamente para nosotros el talud y las obras de drenaje, ¿no? Lo que nosotros en un curso anterior, no sé si por ahí me habrán captado, nosotros íbamos al factor drenaje, ¿no? Y al factor talud y al factor pendiente, ¿no? El talud, aquí lo que encarece, uno, es la accidentabilidad de nuestra orografía, nuestras montañas y cordillera de los Andes, es muy, muy sui generis, ¿no? O sea, junto con Bolivia es más difícil proyectar un expediente en el Perú porque te vas de la costa del llano, te vas inmediatamente a una hora, ya estás subiendo en un perfil, en una pendiente tranquilamente de 12%, 15%, 50%, 30% de pendiente. O sea, rápidamente, sin variar mucho el perfil longitudinal, sin sentir mucho el cambio brusco del perfil longitudinal en tu carretera,
de la carretera, del trazo del perfil longitudinal, ya estás variando considerablemente, mira, la gradiente. Y al hacer eso, está considerando incidir en el costo. O sea, son variables que están dentro del costo kilómetro. Y otra cosa, el material, las distancias medias de transporte que tú llevas de una cantera a otra, lamentablemente aquí en el Perú no se tiene un buen registro también del Ministerio de Energía y Minas de nuestras canteras, ¿no? El INGEMET, ¿no? Eso, ¿no? Lo que encarece el kilómetro de carretera. Eso y también los indicadores de obras de drenaje, pues, ¿no? Ese es el alcantarillas, cantidad de badenes, eso también lo encarece. Muy por el resto es el tema geotécnico, y si quieres considerar taludes también, porque los taludes son mayores a 7 metros, encarece. Fallas geológicas también te va a encarecer, ¿no? Peor si es un estudio geodinámico, ¿no? Que es con fallas geológicas, hidrodinámicas. Olvídate. Buenas noches. ¿Quién asume los costos? Y otra cosa, antes de entrar a la pregunta 6, y otra cosa es un poquito ahí también que tenemos que tener la ética, pues, ¿no? Porque lo que encarece en sí, así hablando de eso, es la corrupción, ¿no? No en todos lados, pero siempre la hay, ¿no? O sea, yendo ya al tema, digamos, no tanto técnico, yendo a lo tema antitécnico, ¿no? Buenas noches. ¿Quién asume los costos para el caso limpieza de derrumbes cuando ya se terminó la ejecución, pero aún no se liquida a causa de demora por la entidad? ¿Sabe quién lo hace? La entidad. La entidad debería hacer una administración directa. Si bien ya se terminó ya la obra física del contratista, ya solamente está en liquidación, no va a esperar a que entre la otra, la nueva intervención o a nivel de mantenimiento. No todo es empresa. Si hay una oficina desconcentrada, ya sea de gobierno regional, Provías descentralizado, Provías nacional, tiene que intervenir la zonal por administración directa, tiene que hacer a nivel de emergencia, ¿ya? Lo hemos hecho. Yo he estado en la zonal Ayacucho, San Martín, Loreto, Huancavelica, y yo no iba a esperar a que se culmine y se entregue la recepción de la obra o haya un nuevo contratista. Yo mismo tenía que llamar a mis proveedores, llamar a la gente que tengo a mi costado para poder alquilar maquinaria. Si no hay maquinarias, hay un convenio que se hace con los municipios y gobiernos regionales a fin de limpiar los derrumbes, los huaicos que existan, ¿no? Porque es inmediata la intervención, la gente no espera, el costo de vida, existen profesores, médicos, enfermeras que tienen que desplazarse, y más ahorita como estamos con el COVID igualito. O sea, es una necesidad, la transitabilidad y la carretera es una necesidad básica a nivel nacional. Buenas noches, ¿quién asume? Ya está. Buenas noches, ingeniero. El F''C de concreto para pavimentos rígidos, además, el proceso constructivo es vital. Conozco un pavimento rígido que no duró ni 4 meses, ¿alguna especificación? Bueno, la norma de rotura de pavimentos concreto está, ¿no? Está también la norma CE010 de pavimentos urbanos, ¿ya? Apúntala ahí, la norma CE010 básicamente la norma de edificaciones, pero está la norma técnica peruana, ¿ya? CE010 para pavimentos urbanos, ¿ya? Ahí está la especificación exacta con las tablas, rendimientos de pavimentos, la dosificación del pavimento rígido. Y claro, existe un montón, pues, de falencias, ¿no? Por no aplicar bien la norma, ¿no? Porque muy poco aquí en el Perú se ha estilado a intervenir, o se ha hecho una campaña, ¿no? Habríamos que hacer una campaña a favor del pavimento rígido que se está quedando desfasado versus el pavimento flexible, ¿no? Porque a veces hay intereses o pseudo intereses también de hacer mucho pavimento flexible, por cada rato hay que estar interviniendo y el costo yo no voy a que siempre va a haber trabajo yo no voy a ese lado, sino que tenemos que darle un periodo de vida útil mucho mejor a nuestras carreteras, la cual lo garantiza con el pavimento de concreto o pavimento rígido, ¿no? ¿A qué temperatura a qué temperatura normalmente se debe trabajar en un pavimento flexible en la costa, la sierra y la selva para un buen pavimento?
Mira, a ver, la temperatura, hay dos cosas. Me están preguntando temperatura ambiente o temperatura prácticamente del material bituminoso, porque si es material bituminoso es prácticamente 160, 165 grados, 145, 160, el tema del asfalto. Pero a nivel de temperatura ambiente estamos hablando de 20 grados, pues, ¿no? 20 grados centígrados, ¿no? A nivel ya de calentura del material de la cocina, de la carpeta, del asfalto, del líquido asfáltico, estamos hablando de 160 y 165 grados, ¿no? Entonces, ese sería ahora, lo adecuado sería ver, porque por ejemplo, en la sierra es un clima extremo, tienes que ver que, por ejemplo, en el día hace un calor inmenso, y en la noche hace una helada extrema. Entonces, ahí ya hay un tema, ¿no? De propiedades en el material. O sea, ahí tienes que utilizar un PEN 120, 150, dependiendo si es la penetración que va a haber en el material, ¿no? Dependiendo a qué nivel vas a intervenir, si es un sello, si es una carpeta asfáltica, si es un PEN 60, 70, 160, 170, 120, 150. Tienes que ver si el RC, el riego, qué tipo si es curado rápido, ¿no? RC, o si no, si es un MC30, un riego de liga. Tienes que ver dos cosas claves, temperatura y la altura o cota de dónde vas a intervenir, ¿ya? Consulta, hay dosificaciones, te puedo dar después si gustas las tablas. Consulta, es MTC, Provías descentralizado. Tu consulta es MTC, Provías descentralizado, tiene ratios actualizados, y cómo los determina los costos, ya que los gobiernos provinciales recibieron recursos para mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales. Allá estamos hablando del decreto de urgencia, ya un poquito 070, aquí, ya, los costos, ¿cómo determinamos los costos? Esos valores referenciales los tiene, esos ratios, lo tiene el área usuaria. O sea, si es municipio, ahí están los IBP, Instituto Vial Provincial tiene un gerente vial, ¿no? Y un gerente del IBP y el jefe de operaciones o es el supervisor. El jefe de operaciones tiene sus costos. ¿Cómo los determinas? A ver, hay un estudio de mercado, pues, ¿no? Que hace el de logística y administración, se lo pasa al supervisor, y el supervisor, que es el jefe de operaciones, él maneja sus ratios, ¿no? Pero ya son el promedio en el mercado, pues, ¿no? Nosotros sabemos, por decirte que por ejemplo, el mantenimiento periódico, porque acá estamos hablando de rutinario y periódico también está saliendo, no es menos de $4,100 el kilómetro terminado, ¿no? El kilómetro por kilómetro. O sea, ya tenemos los costos, ya tenemos incluso costos de cuánto le pagan al jornal por día, ¿no? Según la tabla del GEMA, antes se pagaba 13 a 15 soles, ahora se paga el mínimo, son 31 soles diarios, o sea, 930 soles mensual, ¿no? Se supone que tiene que ser personal de la zona, ojo, personal de la zona, ¿ya? Para que optimices en costos. Y a recibir los recursos de camino, ¿nos imaginamos cómo terminará dichos servicios? Lógicamente, el tema es que cuando se hacen los procesos, tú tienes que tener un estudio, a veces se colocan los valores referenciales o no. Por eso es que es importante, porque muchas empresas se van al 80%, ¿no? Se lanzan al 80%, y ahí el problema, tiene que ser un verdadero estudio, ¿no? De mercado. Visto la estadística que en Perú las obras viales son elevados y no cumple periodo de vida, claro, tienes razón, o sea, pero es importante algo, ¿ya? Existen ratios del mercado, ¿ya? Existen ratios del mercado, lógicamente el Provías descentralizado, en este caso, está sacando los caminos vecinales, tiene una data interna, ¿no? Entonces tú cuando te lances, se conocen pues cuánto es el metro cúbico de bacheo, cuánto se paga por limpieza de alcantarillas, de cunetas, entonces, por actividad, ¿no? Entonces, ojo, y tienes que considerar el 5% de bonificación, ¿ya? Para los que son de la zona o colindantes. Eso es importante en este decreto de urgencia 070. Hay un curso especial, no sé, de repente por ahí, más adelante, coordinar con nuestro anfitrión, no solamente el tema de contratación a nivel de
administrativo, sino explicarles a nivel técnico cómo se va a manejar el decreto de urgencia 070, a nivel técnico, de repente ya lo han hecho, o de repente han hecho el tema administrativo solamente, el tema de cómo se va a llevar el proceso, las contrataciones, me parece que hubo el curso el jueves. Pero el tema técnico de repente quedaría en el tintero, ¿no? De repente por ahí, no sé, alguna coordinación con Flores, de Grupo Insur, de repente para ver cómo es el desarrollo técnico de este decreto de urgencia, ¿no? 070, ¿no? Al final, pues, sería materia de otra coordinación, otro curso, ¿no? Siempre vi que durante la ejecución de obras de pistas y veredas en los municipios, pistas y veredas ya, en los municipios a la cuenta de la obra le afectan más personal como de oficina y otros gastos. Pero entonces, ¿cómo actuar? Existe la Contraloría, existen los monitores de la Contraloría, ¿no? O sea, mira, durante la ejecución de obras, pistas y veredas, en los municipios a la cuenta de la obra le afectan más personal como de oficina y otros gastos, pero entonces, ¿cómo actuar? O sea, cualquier gasto que tú veas que se esté afectando, ¿no? O sea, a la hora de la hora dicen, pues, por decirte, ¿no? Que se va a trabajar con 10 maquinarias, 10 volquetes, si tú ves que son 5 en el campo, si tú ves que afectan al personal también, ¿no? Dicen 5 obreros y ves que son 2. Tiene que cumplir lo que dice el expediente técnico. Nada más, aquí no hay que me dijo que yo vi que eran 2, que no, que se han escondido los 3 obreros, que están haciendo trabajos en paralelo, no. Si te dicen que son 3 en la microempresa o en el contratista son 3 trabajadores para bacheo o 5 trabajadores para bacheo de calzada, tienen que estar los 5, ¿no? Entonces no hay que 4 o 3, tiene que respetarse lo que dice el plan de trabajo, ¿ya? O el expediente técnico. Lo que tienes que hacer es inmediatamente notificar, si eres una entidad fiscalizadora, al órgano de control institucional de la entidad, o si no a la Contraloría. Existen canales de denuncia, ¿ya? En conclusión, ¿nos conviene ejecutar las carreteras con pavimento rígido? Sí, nos conviene, porque a nivel de operación con mantenimiento, el costo-beneficio es mucho mejor y sostenible en el tiempo, ¿ya? Que el pavimento flexible. ¿Qué otras tecnologías son recomendables fuera del asfalto y el concreto? Ya que he visto polímeros a base de gas natural, exactamente, no solamente son reciclados, y hay los espumantes a base de gas natural, y menos contaminante y más económico. Los espumantes y reciclados a base de gas natural, o de cracker, ¿no? Del gas. También existen estudios de pavimentos con penca de tuna, ¿no? Que se está haciendo en Colombia y ya es ahorita y tiene menos impacto negativo ambiental, ¿no? Con tinterillos, ¿te acuerdas? No sé si han visto la cochinilla que sale de la tuna, con eso incluso los pavimentos se trazan con varios ejes de varios colores, ¿no? Se combinan y eso lo hemos visto en carreteras en Santa Fe, Bogotá, que recién hace 2, 3 años están haciendo esa experiencia. Todas esas experiencias las recogemos nosotros de Brasil, Colombia y Chile, ¿no? Entonces yo en algún momento les hablaba incluso del tema de tecnología, se llama mejoras tecnológicas en el asfalto y en el pavimento rígido. Incluso en su momento también hablé hace días en otro curso que era de mantenimiento, que también incursionábamos en el cloruro de sodio a nivel de mantenimiento para evitar en las heladas o granizadas, cuando hay hielo en la carretera, un poco contrarrestar a ello y eliminar el material de la capa, porque a veces en la puna o en la sierra, existe que en la carretera existe 40, 50, un metro y medio, y tienen que esperar los carros a que pase, a que deshiele, ¿no? Pero el cloruro de sodio, el famoso, en Chile le llamaban la bitochita, eso en Chile era un aditivo muy caro y lo que quisieron traer al Perú, pero la bitochita no era más que otra cosa que el cloruro de sodio o la sal como estabilizador, ¿no? Con el material granular, una mezcla, y eso contrarresta a los nevados o granizadas en mantenimiento, ¿no? En el caso de tecnología del asfalto, están pues los reciclados, los espumantes a gas también natural, lo que les hablaba de la penca de la tuna, eso se quiso hacer un proyecto modelo acá en Puno,
el tramo de Mazocruz y Lave, ¿no? Un tramo de prueba. Pero quedó ahí porque justo fue antes del COVID, ¿no? En mes de enero, me parece, de este año, hay una data importante. En cualquier momento ya me gustaría también darles un material sobre ello, de tecnologías, mejoras tecnológicas en asfalto, en pavimentos flexibles y rígidos, ¿no? A la fecha. ¿Cuál de estos compuestos sería más eficiente para el mantenimiento de carreteras? Emulsión asfáltica modificada o asfalto diluido. Mira, si vas a hacer un parchado en frío, ya, dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo, pues si es en frío, tú tienes que ver si es la emulsión asfáltica, ¿no? Es en frío. Si es en caliente, tienes que ver si tú es un asfalto diluido, un RC, dependiendo de un derivado de un RC 250, ¿no? Yo recomiendo siempre el RC en caliente, ¿no? Porque es más costoso, pero es más calidad y te asegura más garantía. Las emulsiones, sí, para el parchado en frío, ¿no? Para lo que es, por ejemplo, un asfalto en frío, ¿no? Es conveniente, de rotura lenta, por si acaso, de rotura lenta. Bueno, señores, eso sería todo por el día de hoy. Claro, el RC 250 es contaminante, pero ojo, tienes que ver también que existe mejoras. Ahora, como bien decían arriba, que se puede implementar aditivos, o también puedes utilizar un MC30, ¿no? Para ello. Mira, hay varios tipos de sellos, en el diluido también tienes que ver que se cocine bien cuando carburas, tienes que ver que exista bien la proporción de dosificación, ¿no? Para poder hacer el tema del asfalto diluido, ¿ya? Bueno, señores, ha sido muy importante el tema de hoy para poder afianzar. Si hay un tema de repente de añadir un refuerzo ya en inbox o interno por la hora, porque en realidad me gustaría ahondar más los temas, pero tengo ahí mi número, lo he dejado en la diapositiva al final, o si no está en el Facebook también tengo, o en el Facebook del Grupo Insur, pueden hacer sus preguntas en el inbox. En tema, por el tema, entiendo ya de la hora, también ustedes tienen programadas otras actividades. Bueno, para reforzar, tiene mi número, me gustaría de repente cualquier consulta de forma interna ya poder subsanarla sin ningún tipo de costo, por favor. Este es un tema ya de apoyo y servicio, siempre la buena información se debe compartir, ¿no? De forma gratuita. Bueno, señores, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco la atención y estamos en contacto y para cualquier curso en una nueva oportunidad. Ante todo,